Wednesday tiene un elenco impresionante. Tan solo Jenna Ortega fue capaz de dejarnos con la boca abierta a todos. Pero casi nadie conoce las historias detrás de las estresantes audiciones y el larguísimo tiempo de espera que tuvieron que aguantar para conseguir sus papeles, siendo para algunos una gran sorpresa y para otros la oportunidad de revivir su carrera. Por eso el día de hoy te contaremos las historias detrás de las audiciones de tus personajes favoritos de Wednesday. Jenna Ortega no fue la única que nos sorprendió a todos. Sin duda uno de los personajes que se robó nuestros corazones fue Dedos. Pero, ¿se imaginaron lo difícil que fue conseguir la mano perfecta? Hubo una larga lista de personas que audicionaron para darle vida a esta mano andante. Pero Tim Burton fue tan estricto con esto que no descansó hasta encontrar a la mano perfecta. No porque sea un simple capricho, sino más bien porque querían evitar la fatiga de utilizar tantos efectos especiales, hasta que apareció Víctor Dorobantu. Les pareció el candidato perfecto, ya que tenía bastante destreza con sus manos al practicar tanta magia con cartas. Incluso tenían un teatro de títeres en donde ensayaron para tener los movimientos perfectos. Lo más pesado fue aprender el lenguaje de señas. Y así fue como obtuvimos a uno de los personajes más perfectos dentro de Wednesday, Jenna Ortega. Uno de los datos más curiosos de cómo llegó Jenna a protagonizar a Wednesday tiene que ver con que Jenna considera que tiene una gran conexión con la chica sin emociones, y no necesariamente porque sea fría y calculadora, sino más bien por la descendencia de Wednesday. ¿Qué? Sí, amigos, ¿sabían que Wednesday tiene descendencia latina? Esto por parte de su padre, Gómez, quien ya se ha confirmado que el padre de la familia es de ascendencia española y extracción castellana. Y por esta razón fue que Jenna se inscribió para protagonizar a Wednesday, ya que comenta que es un personaje latino, y eso nunca se ha mostrado ni representado abiertamente en pantalla. Pero, ¿cómo fue su audición? Ella llegó cubierta de sangre, donde conoció directamente a Tim Burton. Y esto fue porque Jenna estaba ocupada grabando X, una película de horror, hasta Nueva Zelanda, así que tuvo que hacer su audición por Zoom. El problema es que acababa de grabar una escena donde su personaje, alerta de spoiler, muere de un tiro en la cabeza. Y que además, para poner la cerecita en el pastel, sí le hizo daño real en el rostro. Así que Jenna entró apresurada a la llamada de Zoom con sangre falsa, sangre real, sudor y un poquito de glicerina en su cabello y rostro. Normalmente cuando uno conoce a su jefe espera verse bien, pero con Jenna funcionó, y es que eso solo probó que Jenna era la Wednesday perfecta. Emma Myers no pudo ganarse el papel que quería, y ese era el de Wednesday. Ahora es extraño imaginar a Emma siendo Wednesday y no Enid, y es que para ella fue mucho más difícil conseguir un papel, hasta llegó a pensar que jamás lo conseguiría, y cuando lo hizo, creyó que todo era una broma. Emma audicionó desde febrero de 2021 y fue hasta junio que la eligieron. Según sus palabras, fue el proceso más largo y estresante hasta ahora. Y es que además, su manager solía hacerle la broma de que al marcarle por teléfono, lo hacía llamándola por el nombre del personaje que quería conseguir, cosa que no siempre lograba hacer. Se pasaba de chistosa la manager. Cuando iba a decirle que consiguió el papel de Enid, fingió que su teléfono no servía. Esto ya no es divertido, es triste. Aunque cuando supo que iba a ser Enid, gritó como loca de felicidad, aunque tal vez sea buena idea pensar en cambiar de manager. Christina Ricci quería repuntar su carrera, y es algo que la actriz demostró al ocultar en un principio su papel en la serie. Y es que a pesar de haber salido en películas muy buenas antes de Wednesday, la verdad, la mayoría de personas ya ni recordaba a Christina Ricci como Wednesday, y eso que era su papel más reconocido desde los 90s. Quería despegarse de ese papel, así que se le ocurrió participar en Wednesday para hacerlo. Lo que resulta irónico, pero que funcionó bastante, y es que los detalles de su participación eran muy misteriosos, lo que hizo que hubiera muchas especulaciones y que Netflix aprovechó para hacer publicidad. ¿Creen que Netflix la haya aceptado solo para darle publicidad a la serie? Catherine Zeta-Jones. Fue brujería, tal cual ella lo deseó y lo consiguió.
Catherine es una leyenda del cine que colecciona trabajos por montones. Ella estaba trabajando en National Treasure, Edge of History de Disney Plus, mientras deseaba trabajar en proyectos de Tim Burton, cuando este la llamó y le pidió participar en Wednesday como Morticia. Y es que los dos ya se conocían desde hace tiempo atrás, y seguramente los dos estaban pensando qué podrían hacer para trabajar en equipo. Y el resultado perfecto era Morticia Addams, que le queda muy bien, porque ella entiende el papel de madre y era fanática de los Addams. Luis Guzmán ni siquiera audicionó. Y es que gracias a Catherine tenemos a Luis Guzmán como Gómez. Y es que este personaje de a fuerzas debía ser para un latino, aunque Guzmán no audicionó ni sabía de la existencia de la serie. Él estaba a gusto sentado, disfrutando del personaje, cuando recibió una llamada que imaginamos fue más o menos como: "Hey, ¿recuerdas a este tipo que hace cosas raras? Tim Burton o algo así. Quiere hablar contigo". Luis aceptó y al día siguiente hicieron una llamada de Zoom donde Tim Burton lo invitaba directamente a hacerla de Gómez. Luis leyó el guión y pensó que era divertido y así como si nada, aceptó. ¡Y ¡zas! ¡Arreglado! Y es que Catherine también ya conocía a Luis y se habían llevado bastante bien, así que los dos le echaron ganas para tratar de ser esos padres incómodos que se demuestran cariño frente a todo el mundo. Ojalá esa química se hubiera visto en la pantalla de verdad. Pero bueno, al menos supieron incomodarnos. Gwendoline Christine. Por primera vez no se sintió como un monstruo, y es que Gwendoline Christine estaba harta de que los personajes que conseguía no eran como ella quería. Antes fue Brienne the Trap en Game of Thrones y Phasma en Star Wars, y cuando Burton la eligió directamente, le dio una oportunidad que nadie más le dio. Le dijo que hiciera lo que quería con el papel, y ahí Gwendoline transformó a la directora Wims en la mujer empoderada que la serie necesitaba, y por primera vez Gwendoline se sintió hermosa. En serio, Tim Burton debe ser alguna especie de brujo para saber exactamente cuándo llamar a las personas para ofrecerles un buen papel. Hunter Doohan. Pasó de fanboy de los Addams a hijo de Walter White y luego al interés amoroso de Wednesday. Y es que Hunter Doohan terminó de hacer Your Honor junto a Bryan Cranston, conocidísimo por hacer de Walter White. Y luego audicionó para Wednesday, de donde no le dieron nada de información, hasta meses después, un lunes cualquiera. Y es que tenía a los Addams en la mira desde que era niño, así que Tim Burton le cumplió su sueño. Percy Hines White. Pensó que lo estaban troleando, y es que le avisaron que había conseguido el papel el Día de los Inocentes, y ni recordaba haber hecho la audición. Percy había hecho audición tras audición sin siquiera prestar atención a los nombres clave que tenían los proyectos. Dentro de esos correos estaba un video de él haciendo una de las escenas de Wednesday, y así sucedió. A lo mejor el manager de Percy y el de Emma salieron de la misma escuela de comedia. Joy Sunday. Audicionó sin saber qué iba a pasar, y es que Joy Sunday estaba en el teléfono cuando recibió un audio de 5 minutos de su manager, explicando que chance y a lo mejor le llegaba un correo sobre un proyecto secreto. Cuando Joy miró el correo, leyó el nombre de Tim Burton y de inmediato empezó a trabajar en hacer la mejor Bianca posible, y es que dijo tener el síndrome del impostor, por lo que se aventó de panzazo. Pensó que no se quedaría con el papel, y es que pasó de ser una actriz muy poco conocida a estar en millones de pantallas. Georgie Farmer. Este chico fue en quien no batalló nada para conseguir papel por todos los éxitos acumulados en su carrera. Ya tenía experiencia trabajando en Disney desde chamaquito, y luego apareció en Ready Player One. Así que en cuanto se interesó por el proyecto de Netflix, estos ni dudaron tantito en ponerlo dentro de la serie y le dieron el papel de Ajax, porque va con esa personalidad relajada del actor. ¿Y a ti, qué audición te ha sorprendido más? Dejen sus respuestas en los comentarios.